Muy buenos días. Empezamos esta semana a recordar cómo fue que ese 7 de agosto del 2022 Gustavo Petro Rego, el primer presidente de izquierda, llegó al poder. En ese primer año, ese primer juramento, ese 7 de agosto, donde se habló del cambio, estuvo protagonizado por varios personajes de la política nacional, pero uno como Roy Barreras, que fue el senador que en su momento estuvo en la lista de Congreso, llegó al Senado, fue presidente del Congreso y allí el día 7 de agosto le tomó juramento. Vamos a hablar hoy justamente con él de qué pasó en el inicio de este gobierno. Invocando la protección de Dios, juráis ante esta corporación que representa al pueblo de Colombia cumplir fiel y legalmente con los deberes que el cargo de presidente de la República os impone de acuerdo con la Constitución y las leyes. Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia. Si así fuere, que Dios, esta corporación y el pueblo os lo premien, sino que Él y ellas os lo demanden. Roy Barreras, bienvenido a Noticias Caracol. ¿Qué pasó desde ese día en el que Gustavo Petro hizo ese juramento? ¿Lo ha cumplido? Gracias, María Alejandra. Un saludo especial a todas las audiencias de Caracol. Gracias por dejarnos entrar a sus hogares. Esa frase, que es una frase central en las transiciones de poder, es la que contesta su pregunta. Gustavo Petro juró cumplir la Constitución y, por tanto, mantener la estabilidad de las instituciones. Eso se ha cumplido. Hoy, a pesar de los ruidos, a pesar de las alarmas, a pesar de la propaganda de lado y lado, hay unas instituciones que han prevalecido. Y en el tránsito de esas instituciones va el gobierno, que merece, como todos, una evaluación, lo que ha hecho bien, lo que no se ha hecho. Y la otra frase también es importante. Si cumples con la Constitución, le dicen al mandatario, sí, que te lo demande o que te lo premie el pueblo. Eso lo están haciendo los colombianos hoy. Usted hoy, después de 3 años, ¿estaría en ese lugar, en ese comienzo, con la misma fe, con la misma convicción de lo que lo acompañó ese 7 de agosto del 22? Hace 3 años yo dije que el gobierno que iniciaba debería ser para todos y todas los colombianos. Si las intenciones de hacer un país más justo, que son auténticas, se hubiesen tramitado en estos 3 años, concertadas con todos los colombianos y no con un sector solamente, el ambiente sería de mayor estabilidad, tranquilidad y, por supuesto, haría que las reformas sociales no hubieran tenido tanto tropiezo. Reformas que son fundamentales, porque no olvidemos que claramente el país ha sido un país injusto, inequitativo, y el esfuerzo del gobierno ha sido cerrar esa herida social. Pero toda reforma requiere consenso, María Alejandra. No se pueden imponer, porque entonces genera reacciones adversas. Hay que avanzar en el camino de la democracia y del cambio, pero haciendo lo que se dijo hace 3 años, con un gobierno para todos y todas. Y este año que viene tiene ese reto enorme para el gobierno Petro. Se habló mucho en ese discurso de las segundas oportunidades. Usted lo mencionó y lo mencionó, por supuesto, también en el discurso de Gustavo Petro. Ayer que lo estaba revisando, justamente parecía como una reivindicación, no parecía, era la reivindicación de tanto tiempo excluidos, digamos, de llegar al poder estos sectores sociales. Esos sectores sociales, si no entraron en el consenso, ¿en dónde están hoy? ¿Están quedándose solamente con el petrismo? ¿Están siendo... ¿Qué camino van a tomar entonces? Creo que todos los colombianos tenemos que reconocer, y también la oposición, a quien le pido que lo reconozca, que hay 7, 8 millones de colombianos que, como usted bien dice, siempre fueron excluidos, negados, invisibilizados. Esas personas, las madres cabeza de hogar, los vendedores ambulantes, los campesinos, las minorías, los trabajadores colombianos que acaban de recuperar su trabajo más digno, saben que ahora Colombia es para todos y también es de ellos. Eso se llama inclusión social y eso llegó para quedarse. Este año es un año de retos para Petro. Primero es el año en que va a reafirmar su compromiso con la democracia, digámoslo de una vez. Aquí no va a haber
ni autogolpes, ni cierres de los canales de televisión, ni cierres del Congreso, ni toda esa bulla que algunos trinadores delirantes ¿Usted lo alimentan. dice porque lo ha hablado con él o lo dice porque lo concluye de su experiencia cercana al gobierno? No, yo tengo una comunicación respetuosa, permanente, debo decir incluso afectuosa con el presidente Petro, pero además no es porque me lo diga ni lo diga, es porque lleva 35 años sometido a las normas de la democracia y ganando en ella. Por supuesto, reconozcamos una cosa, ha habido excesos en esta polarización de lado y lado. Todo lo que divida al país hace daño y los extremos, sobre todo en las redes, en los trinos, en los dichos, que finalmente no significan ninguna ruptura institucional, pero que sí exacerban los ánimos, han dividido el país y ningún país dividido puede avanzar. El propósito de todos los colombianos tiene que ser sanar esas heridas, unir a Colombia, cerrar la herida social y sobre todo cerrar las heridas del odio. Un tema que se habló ese 7 de agosto del 2022 y que también ha sido característica de este gobierno ha sido el empeño por la paz, el concepto de la paz total. El 7 de agosto, así lo recordaba usted, en ese discurso en el que Gustavo Petro tomaba juramento. Que la paz sea posible, tenemos que terminar de una vez y para siempre con 6 décadas de violencia y conflicto armado, yo diría con 2 siglos de guerra permanente, la guerra eterna, la guerra perpetua de Colombia. Se puede, cumpliremos el acuerdo de paz, seguiremos a rajatabla las recomendaciones del informe de la Comisión de la Verdad, que nos cuenta de muertos. Depende desde qué fecha comencemos a contar. Cuando comenzaba a contar la Comisión de la Verdad, contó hasta la fecha 800.000 muertos por la violencia. Muertos colombianos, muertos colombianas, la mayoría humildes. No podemos seguir en el país de la muerte. Tenemos que construir el país de la vida. Un mandato, por supuesto, el de la paz para la izquierda, pero sobre todo también para un hombre que viene de un acuerdo de paz. Esto también lo dijo usted, esto lo decía el presidente Petro tomando ese día el juramento como presidente. Y usted como presidente del Congreso recordó Machuca, Bojayá, Pueblo Bello, habló de los falsos positivos y también se refirió así a un proyecto de ley que vamos a traer ahora a colación, está vigente 3 años después. Y venimos a decirle al ELN, dejen las armas. El triunfo de Gustavo Petro es la prueba de que la violencia política no tiene ninguna justificación. El camino es la paz y es ahora. Y a los narcos, a los narcotraficantes, les decimos en aras de una paz total: dejen de matar. No habrá ánimo en el Congreso para avanzar en nuevas formas de sometimiento a la justicia si siguen asesinando líderes sociales, ambientales y policiales. Hoy, ese mandato popular en favor de la paz, en favor de la vida digna para todos los seres sintientes, ese mandato que existe, que exige justicia social y ambiental, nos ha traído a esta plaza y a todas las plazas de Colombia que celebran este quiebre histórico, este renacer de la esperanza. ¿Cómo cree que ha sido esa promesa hasta hoy? Me parece que esa frase hay que volverla a decir y en la garganta de todos los colombianos. A los narcos, a las organizaciones criminales, no habrá ambiente en el Congreso, ni en ningún Congreso, si siguen matando, extorsionando y haciendo daño. ¿Y eso qué significa? Una diferencia en el método. Le contesto, María Alejandra, no se ha logrado 3 años después, porque a la buena voluntad del gobierno, con sus métodos y sus maneras diferentes a las que nosotros conocemos en el pasado, a las que aplicamos, por ejemplo, en negociación con las FARC, en que nada estaba acordado hasta que todo estaba acordado, entre otras cosas, han abusado de esa buena fe, han proliferado las organizaciones criminales. Pero las organizaciones criminales no se caracterizan por la buena fe.
se caracteriza al Estado por llevarlas a un escenario como el que estaba proponiendo. No es... es bastante ingenuo pensar que iban a venir por buena eso fe. digo que han abusado de la buena fe del gobierno, Petro. Y han proliferado y han crecido, lo saben todos los colombianos. Y por supuesto, a propósito de lo que usted pregunta, el proyecto de ley que se discutirá en los próximos meses, que se parece mucho al que me presentaron en el primer año. Dije en ese entonces y digo ahora que solamente un Estado fuerte, con la fuerza legítima del Estado controlando el territorio, puede sentarse a la mesa a construir soluciones que faciliten la dejación de las armas de los delincuentes para que recuperen su propia vida. Claro que hay que facilitarlas, pero desde la fortaleza del Estado, que se sometan a la justicia a los criminales. Lo que no puede ocurrir es que el Estado se someta a los criminales. Y ahí hay diferencias muy importantes que se discutirán en los próximos meses. Me temo que con gran dificultad en un año electoral. Usted hablaba del consenso y del primer año, y ese consenso aparentemente se rompió muy rápidamente después de ese primer gabinete. Usted hizo parte justamente de esas otras fuerzas que vinieron a acompañar a Gustavo Petro. Hoy sin consenso, o mejor, cuénteme cómo se rompió el consenso y hacia dónde ha ido el presidente Petro. ¿Se ha radicalizado, ha cambiado el gabinete por personas, digamos, mucho más activistas desde la izquierda? Hoy día, ¿usted cómo ve la posibilidad de ampliar esa mirada política para darle paso a las elecciones y al nuevo gobierno? Respuesta de fondo en boca de una joven de 27 años, estudiante en la Escuela de Economía de Londres. Me preguntó, embajador, ¿pueden aprobarse todas las reformas o hay unas que son imposibles? Le dije, todas las reformas se pueden aprobar, pero con consenso y gobernanza, gobernabilidad, dialogando para todos los colombianos. Fue lo que usted vio y los colombianos también en el primer año. Una coalición de gobierno comprometida con el cambio, pero también con la estabilidad institucional. Reformas tramitadas en el Congreso, todas se aprobaron el primer año. ¿Qué rompió esa coalición? Me parece que de lado y lado la radicalización, la intención de aprobar reformas imponiendo y no dialogando, y el resultado es que 3 años después, a duras penas se está logrando aprobar la reforma laboral necesaria, la reforma pensional que es justa para los viejos y viejas de Colombia, y está en ciernes todavía una reforma de salud. ¿No abusa un poco? No se puede imponer, pero dialogando se puede hacer el cambio. ¿No abusa un poco el presidente, digamos, de pensar que todo iba a pasar por el Congreso? ¿No es el Congreso, digamos, un punto fijo para el presidente en las reformas, pero mientras tanto había que gobernar, o hay que gobernar, y todavía tiene un año para hacerlo? ¿Usted está viendo que tiene hoy fuerza, tiene gabinete, tiene equipo para hacerlo? Buena pregunta sobre el equipo. Digo que este es el año de Petro, María Alejandra. Primero, repito que va a reafirmar, estoy seguro, su compromiso con la democracia. Habrá elecciones y un tránsito democrático que espero que sea hacia un gobierno de corte liberal, de centro izquierda, que avance en el cambio, pero con estabilidad y seguridad. Pero es un año de retos para ejecutar, que depende de lo que al parecer va a decidir en las próximas horas, unos cambios de gabinete. No hay tiempo para curvas de aprendizaje. Quien se siente hoy en una cartera ministerial tiene que llegar a trabajar, a remangarse, a madrugar, a trinar menos y ejecutar más. ¿Y qué esperanza hay que lo haga cuando en 3 años hemos tenido un gobierno un poco laxo, si se quiere, en esa aplicación de la política pública? Me parece que depende de quiénes vayan a estar en ese gabinete. Es un fuero exclusivo del presidente, pero lo que sí no puede ocurrir es que haya inestabilidad en los gabinetes. Hay que cambiar, está bien, y por supuesto la vida es cambio, y cada año un gobierno cambia de ministros, pero no cada 2 meses. Porque no alcanzan a sentarse en la silla, no conocen ni el edificio y ya los vuelven a cambiar. Que los ministros que lleguen, si es que llegan nuevos el 7 de agosto, sepan que su compromiso con el presidente Petro y con los colombianos sobre todo es ejecutar el cambio, terminar bien el gobierno y garantizar el tránsito democrático, que es lo que hace que una democracia sea sana, que sea saludable, el tránsito democrático. Aprovecho que usted menciona la palabra cambio justamente para preguntarle por el cambio. ¿En qué proceso y hacia dónde entonces hoy, después de 3 años, visualiza, piensa usted que es posible o necesario el cambio? Primero, no nos equivoquemos. Ha habido un cambio social que llegó para quedarse. Es aquel en que dijimos, esos colombianos antes excluidos saben que la patria también es de todos y también es de ellos, y reclaman justamente sus derechos. Y ese cambio implica que quien vaya a gobernar
en los próximos 4 años tiene que ser consciente de esa inclusión social. ¿En qué consiste el cambio que falta, María Alejandra? Sigue siendo este el segundo país más inequitativo del mundo. Hay que cerrar y sanar la herida social. Sí. Hay que sanar la herida del odio. Hay que unir a los colombianos, darle a Colombia estabilidad, seguridad, pero en la profundización de la democracia y en la justicia social. Desde ese primer día, desde ese 7 de agosto del 2022 hasta ahora, ¿usted cómo ha visto la oposición? ¿Cómo ha visto la composición de las fuerzas políticas que por primera vez se quedaban por fuera del gobierno? Mire, yo hice oposición al gobierno del Centro Democrático de Iván Duque y por supuesto había confrontación, hicimos un debate a un ministro de Defensa porque engañó a los colombianos bombardeando unos niños y eso por supuesto implicaba falsos positivos. Pero la polarización que hay hoy no la habíamos visto en décadas. Quizá la reacción, el miedo que les da el cambio a los sectores más de derecha extrema, la condición hoy, el resultado es indeseable. Toda polarización radical le hace daño a Colombia. Hay extremistas de lado y lado, las redes sociales están inundadas de violencia, inclusive hay protagonistas que señalan que los otros colombianos diferentes son una plaga que hay que exterminar, y hay otros que celebran con euforia las desgracias ajenas. Todo odio hace daño y todo lo que divida a Colombia hace daño, y me parece que ahí los medios de comunicación tienen un papel trascendental, porque por supuesto el odio se transmite o no se transmite, y me parece que también han usado muchos medios de comunicación, sobre todo las redes sociales, para incendiar las pasiones. Eso no ayuda. Usted es un operador político, lo reconocen no solamente quienes están en la política, sino también muchos ciudadanos, porque lo han visto componer, arreglar, echar, encaminar, digamos, procesos. ¿Qué va a pasar después del juicio y de la condena con Álvaro Uribe? ¿Usted cree que aquí el panorama es el que diga Uribe y el que diga Petro? ¿Quedamos en las dos orillas? Evidentemente la polarización va a aumentar, pero a diferencia de lo que creían voces apocalípticas de lado y lado, que iba a haber pues otro estallido, violencia, no, la justicia es para todos. Todos nos debemos someter obedientemente a la justicia y la ley es para todos. En sana justicia las instituciones prevalecen. Prevalecieron con la intención de la tercera reelección de Uribe. Las instituciones prevalecieron cuando se tomaron los paramilitares el Congreso y había 40 parapolíticos cómplices de los crímenes y terminaron presos. Y prevalecen ahora en el cambio de un gobierno de izquierda que insiste en cambios sociales necesarios, pero que han tenido los tropiezos que han tenido. La justicia está ahí como parte de las instituciones. Otra cosa, María Alejandra, es el efecto político y emocional de fallos como el del expresidente Uribe. Claro que divide al país. Es el primer expresidente que está ante la justicia ordinaria y que tiene una condena, pero además que tiene de telón de fondo pues toda esta discusión política que nos ha acompañado durante tantos años, no solamente de izquierda y de derecha, sino que tiene el centro en el conflicto. ¿Este será el tema de campaña? ¿Usted cree que saltamos de eso que acabamos de escuchar del presidente hablando de la paz total, de usted diciendo hay necesidad de avanzar en la paz para un proceso político que no tenga ese tema como central? No, yo creo que el tema central de la campaña y de la vida de los colombianos es recuperar la seguridad, el control del territorio, las garantías y las oportunidades para una vida mejor. La mayoría de los colombianos no están en la discusión de la izquierda ni la derecha. Esa es una discusión entre los políticos. Me decía hace poco un pelador de coco, un empresario, hace 2 días, mire, mientras los políticos se agarran de las mechas, yo levanto la reja a trabajar todas las mañanas. Lo que necesita la gente es un gobierno que le ayude a trabajar en mejores condiciones. A los colombianos ni les sirve la polarización y están hartos de la polarización. Volvamos al tema del primer año. Rápido. ¿Qué hizo mal Gustavo Petro y este gobierno en el primer año? Me parece que romper la coalición ocurrió al final del primer año. Acabar con la gobernabilidad impidió continuar el diálogo con los colombianos. ¿Y qué hizo bien el primer año? Definir claramente que su meta era reivindicar a los más humildes, a los más pobres y cerrar la herida social, propósito en el que ha permanecido, con métodos que son difíciles, que han tenido tropiezos, con, repitamos, polarizaciones indeseables también del lado del gobierno. No se puede declarar enemigo a la otra mitad del país. El país es
toda Colombia y todos los colombianos deben estar incluidos en el propósito de mejorar sus vidas. ¿Usted cree que el presidente hoy está escuchando, el país está escuchando un poco esta discusión que se está dando sobre la necesidad de unir, la necesidad de echar hacia adelante, de plantear un futuro y sobre todo de tomarse en serio este primer año? Este primer año que son 8 meses antes de las elecciones. Y además 3 meses antes de la ley de garantías. Sí. Por eso lo que vaya a ejecutarse tiene que hacerse rápidamente. Me temo que el presidente sin duda escucha y ve Caracol y lee las noticias, pero hay quienes le hablan todos los días al oído en estos últimos tiempos y esas voces, muchas de ellas delirantes, siembran también inquietudes e incertidumbres que le hacen daño al presidente. ¿Son de esas voces que son como son o son del presidente que las permite tan cerca? A mí me parece que la soledad de los gobernantes no es buena y me parece que el presidente Petro está hoy en una etapa de mucha soledad y creo que si él siente el afecto de millones de colombianos y sabe que esperan de él que se cumpla la promesa del cambio y que el país sea estable, seguro, tranquilo y justo, va a mantener el rumbo a pesar de esas voces delirantes que trinan locuras y que piensan que a punta de gritos en las redes sociales le ayudan al presidente. Lo que hacen es intentar visibilizarse, hacen daño. ¿Usted cree que, como lo mencionaban en el discurso del 7 de agosto del 22, el pacto histórico de la izquierda se merece una segunda oportunidad para continuar en ese proceso político, para llegar al 26? Los colombianos merecen una nueva oportunidad. Las familias más humildes que fueron excluidas durante años merecen que se cumpla la promesa del cambio. Y los colombianos que tienen miedo por el cambio o que se han sentido agredidos también merecen la oportunidad de un gobierno estable. Colombia, María Alejandra, está en el centro de América Latina. Tiene muchas más oportunidades que problemas. Lo que pasa es que quien llegue a gobernar esa segunda oportunidad no tiene tiempo de curvas de aprendizaje. Tiene que saber y llegar a gobernar desde el primer minuto. Ya voy a terminar, pero no me quiero ir sin hablar de la corrupción. Uno de los cambios prometidos justamente era la ética en el manejo de los recursos públicos, en pensar que los colombianos esa poca plata del presupuesto le iba a llegar realmente en reformas sociales. ¿Qué tanto le ha afectado al gobierno la corrupción y qué tanto se gestó desde el comienzo? Igual que con la paz total, no se ha podido cumplir, no bastan las buenas intenciones de hacer la paz o de hacer un gobierno honesto, porque si no se hacen reformas de fondo que arranquen de raíz la corrupción. Yo escribí hace tiempo un libro sobre ese asunto. Hay que arrancar el sistema clientelar de raíz. La mejor medida anticorrupción es una reforma política de fondo. No hay tiempo para explicarla en estos minutos de Caracol, pero es una de las lacras de Colombia, la corrupción y el narcotráfico, que es una maldición del país. Ahí se implica un gobierno firme que respete con dignidad la posición de Colombia y la haga respetar frente al mundo. A mí eso me irrita mucho. Colombia sigue poniendo los muertos y en el primer mundo siguen vendiendo tranquilamente marihuana en todos los centros comerciales y legalizan en la práctica el consumo y a nosotros nos castigan. Ese paradigma de la guerra contra las drogas que ha fracasado tiene a Colombia sacrificada. Se necesita un gobierno digno y estable que haga recuperar la dignidad de Colombia. ¿Se va a deteriorar la relación con los Estados Unidos o usted cree que desde ahora, desde el comienzo, se manejó bastante tranquila, de una manera tranquila, pero hoy parece en turbulencia? Estados Unidos sigue siendo el primer socio comercial de Colombia, a pesar de los gobiernos, porque el gobierno Trump al principio tampoco ha ayudado mucho. Tranquilamente. Bueno, porque había un gobierno Biden, demócrata, déjeme decirlo, estaba sí. Biden, y Trump pues no ha ayudado con su persecución a los latinos y a los colombianos, pero por encima de las personas están de nuevo las instituciones, y la relación con Estados Unidos debe preservarse. Confío en que esa estabilidad se mantenga y que para bien del comercio exterior colombiano y de los 3-4 millones de compatriotas que viven allá, baje la tensión y mejoren las relaciones, no solo con Estados Unidos, sino con el resto del mundo, porque este es un mundo multipolar y Colombia tiene derecho a mirar otros horizontes. Yo creo que el país se está preguntando, ¿y por qué Roy Barreras dejó la embajada? Usted vino a la embajada a Colombia a retomar su agenda política, no solamente a hacer balances de los 3 años del gobierno Petro. Cuando un pariente se va de la familia, déjeme este ejemplo rápido, y vuelve después de 2 años, reúne la familia, pregunta qué pasó con la sobrina en la universidad, con el sobrino que fue al ejército, con la abuela si está enferma. Yo recorro el país los próximos 90 días porque esta familia colombiana quiero saber qué le duele.
Sabemos desde afuera, oímos las noticias de la seguridad, del miedo, de la extorsión, pero quiero oír de primera mano antes de tomar decisiones para saber qué es lo que mejor podemos hacer para sanar las heridas de Colombia. Yo soy médico, es lo que sé hacer. Lo hice 20 años como médico. Ha sido médico, pero ha sido también político y estará por la carrera presidencial. Es otra forma de sanar heridas. Me parece que en esa piscina, imagínense usted 75 candidatos que hay, 80, ya no sé cuántos van, tirados en una piscina dándose codo, jalándose de las mechas, pues ¿quién se va a tirar en esa piscina testada? Hay que esperar a que nos pongamos de acuerdo para sacar a Colombia adelante en lugar de hundirse todos en una guerra de todos contra todos. Esa respuesta y esa conclusión la sacarán los colombianos que lo están escuchando a esta hora. Me voy. ¿Valió la pena haber elegido a Gustavo Petro presidente de la República? No solo valió la pena, era necesario, era indispensable y sobre todo valió la pena recordar que Colombia es de todos y todas y que mientras sigamos siendo un país inequitativo e injusto, con esa herida social Colombia no podría competir. Cerremos la herida y Colombia va a competir de manera maravillosa en el futuro. Tenemos más oportunidades que problemas. Hay que llegar a gobernar bien en el nuevo gabinete y en los 4 años que siguen. Roy Barreras, muchas gracias por estar en Noticias Caracol. Estamos en este primer acercamiento a lo que se conmemorará el próximo 7 de agosto, los 3 años del gobierno de Gustavo Petro. Roy Barreras en Noticias Caracol. Muy buenos días.